Jim Carlyle siempre se había considerado un hombre de principios. Criado en un pequeño pueblo del Medio Oeste, aprendió el valor del trabajo duro y la lealtad de sus padres, quienes tenían una ferretería modesta. Las palabras de su padre resonaban en su mente en los momentos difíciles. La confianza se construye ladrillo por ladrillo, pero basta un solo golpe para derribarla. Conoció a Linda en un evento benéfico local cuando tenía 27 años. Ella era vibrante, ambiciosa, un claro contraste con su carácter reservado. La química fue inmediata y en 2 años se casaron, uniendo sus sueños para formar una familia estable y feliz. Jim trabajaba como mecánico de aviones y Linda se dedicó a la organización de eventos, prosperando con su creatividad. En apariencia, su vida era perfecta. Tuvieron 2 hijos, Emma y Tommy, y las risas de los niños llenaban el hogar. Pero con los años, la relación comenzó a agrietarse. Las largas jornadas de Jim lo dejaban agotado, mientras que Linda, cada vez más activa socialmente, pasaba menos tiempo en casa. Las discusiones se volvieron frecuentes, aunque intentaban ocultarlas de los niños. Un punto de quiebre llegó en un periodo especialmente estresante. Jim tenía plazos apretados en el trabajo y Linda se encargaba de un cliente muy exigente. Dejaron de comunicarse por completo. Una noche, Linda no regresó después de un evento laboral y dijo que había dormido en casa de un colega por cansancio. Las sospechas de Jim crecieron, pero evitó enfrentarlo. Meses después, mientras buscaba la tablet de su hijo, Jim encontró mensajes en el teléfono de Linda. No había dudas, estaba con otro hombre. Al confrontarla, discutieron fuertemente. Linda lo acusó de ser negligente y dijo sentirse atrapada en la rutina. Jim le pidió ir a terapia, pero ella se negó, diciendo que el matrimonio ya no tenía salvación. En las semanas siguientes, Linda se volvió inestable, desapareciendo por las noches sin explicaciones. Jim quedó a cargo de los niños. El golpe final fue cuando Linda propuso separarse, diciendo que necesitaba libertad. Aunque destrozado emocionalmente, Jim decidió mantenerse fuerte por Emma y Tommy. Pero con cada ausencia de Linda, sentía que su familia se le escapaba entre los dedos. Jim estaba completamente abrumado por la desesperación. Su matrimonio había colapsado y su vida estaba en ruinas. Todo lo que había construido parecía desaparecer en un instante, dejándole un vacío cada vez más pesado. ¿Por qué ella eligió ese camino? No lo entendía. Su mente se llenaba de preguntas sin respuestas. Al salir del restaurante Morrison's, regresó al hotel, recogió sus cosas y dejó las de Linda intactas. «Veamos si nota que falta algo», murmuró. Ropa, maquillaje, un esposo. Después de hacer el check-out, condujo hasta su casa y estacionó su Ford Explorer junto al F-150. Al mirar la casa, murmuró con desprecio. «Hogar, se siente más como una tumba, y yo soy el fantasma atrapado dentro. Dentro, el silencio era como una niebla sofocante. No era paz, era opresión. Se dejó caer en el sofá y se rompió en llanto. Pensó en sus hijos, y eso hizo que doliera aún más. Se quedó allí más de 1 hora, sumido en la angustia, hasta que algo en él se quebró. Actuando por impulso, fue hasta la barra, tomó una botella de whisky y la rompió contra la encimera. Bebió un trago, pero solo sintió ardor y temblores. Furioso, lanzó la botella a la chimenea. El vidrio explotó y un retrato de bodas cayó de la repisa. El marco se rompió. Un grito gutural salió de lo más profundo de él. «Basta», susurró. «Esto termina ahora». Se levantó decidido, frío. Encendió la computadora. El reloj marcaba 10:24 p.m. «Veamos cuánto daño puedo causar», murmuró. Entró en sus cuentas conjuntas y vació todo. Ahorros, fondo de vacaciones, presupuesto del hogar. Todo fue transferido a su cuenta personal. Total, 17,635,38. Lo miró con una sonrisa amarga. Venganza con presupuesto. Dejó algunos dólares en 2 cuentas y cerró el resto. Luego escribió cartas para su madre y los padres de Linda explicando lo ocurrido. También preparó correos con pruebas para la prensa y cartas para sus hijos en sus futuros cumpleaños, esperando que un día lo entendieran. Empacó lo necesario, se duchó, se vistió,
Se puso las botas. Es ahora. Hora de avanzar, murmuró. Tomó su gorra, abrigo y mientras preparaba café, escribió una nota. Linda, se acabó. Adiós. Vive con las consecuencias. ¿Adivina quién? Dejó su anillo de bodas. En la oficina, abrió una caja. Sacó su revólver, munición, algo de efectivo y el certificado de matrimonio. Lo rompió y lo clavó a la pared con ketchup. Perfecto, susurró. Cargó su camioneta con equipo de campamento y apagó todo en la casa. Dudó al pensar en sus hijos. ¿Estoy haciendo lo correcto? Susurró. Subió al camión y se fue. A la 1:30 am, estacionó frente a la oficina de L.W. Stern, puso la alarma para las 8:00 am y trató de dormir. Cuando sonó, tomó café frío y llamó. L.W., soy Jim, necesito ayuda. ¿Puedes reunirte conmigo? Trae un notario. ¿Qué pasa? Preguntó L.W. ¿Linda está bien? No por teléfono, dijo Jim. Confía en mí. Está bien, dame una hora, no hagas locuras. Gracias, respondió Jim. 50 minutos después, L.W. llegó. Jim le entregó unos papeles. Subieron juntos. En la oficina, tomaron café. Jim le contó todo sin lágrimas. Su dolor era ya hielo. ¿Qué quieres hacer? Desaparecer, dijo Jim. Sin juicio. Ella se fue sin pensar. Yo también lo haré. ¿Y los niños? ¿Son míos? Ella solo pensó en ella. Crea un fideicomiso para cuando cumplan 21. Te doy poder legal. No quiero tratar con ella. L.W. guardó silencio. Sí, Jim, podemos hacerlo. Pero tienes que entender las consecuencias. Ella podrá solicitar el divorcio y alegar abandono. Publicarán avisos. En 2 años será definitivo aunque no respondas. Pero tus hijos nunca te volverán a ver. Tu madre estará destrozada. ¿Estás seguro de que este es el camino que quieres tomar? ¿Has pensado en ir a terapia? La expresión de Jim respondió más fuerte que las palabras, una mezcla de desafío y decisión fría. ¿Terapia para qué? Respondió con amargura. Para que ella llore un poco, me pida perdón y me diga que no significó nada. Para que me digan que si me esfuerzo, podemos superarlo. No. Ella tomó sus decisiones. Que se enfrente a las consecuencias. Se inclinó hacia adelante, con los puños apretados, y su voz temblaba con rabia contenida. ¿Sabes lo que quiero? Quiero despertar y descubrir que todo esto fue una pesadilla. Pero no lo es. Y no voy a sentarme en una sala mientras un terapeuta me habla sobre el perdón o me dice que piense en los niños. Ella fue quien destruyó esta familia. Yo ya terminé. L.W. no dijo nada, dejando que el amargo silencio llenara la sala. Jim finalmente soltó un fuerte suspiro. Su tono se volvió fríamente tranquilo. Si mi vida está arruinada, la de ella también lo estará. L.W. suspiró profundamente. El peso de las palabras de Jim se reflejaba en su expresión cansada. Se secó los ojos mientras Jim se enderezaba, con postura rígida. El ambiente cambió cuando Penny Wilson, la asistente de L.W. y notaria, entró con cautela. Al notar la tensión, dudó, pero L.W. le hizo un gesto para que pasara. Las presentaciones fueron rápidas y Penny fue por sus cosas, regresando con una tablet y una taza de café. Juntos, ella, L.W. y Jim revisaron los documentos legales, un acuerdo de separación, poder legal y cuentas en fideicomiso para los hijos de Jim, con L.W. y la madre de Jim como responsables. Cada detalle se revisó con cuidado y se firmó. Al terminar, Jim entregó cartas para sus hijos, para que las abrieran en sus cumpleaños. De pie, estrechó la mano de L.W. y de Penny. Lo siento, dijo Penny suavemente, con ojos llenos de empatía. Jim asintió, su rostro sin mostrar emociones. Por dentro, se sentía vacío, agotado de todo menos de una extraña sensación de entumecimiento. Al salir de la oficina de L.W., el cielo nublado reflejaba su estado de ánimo. Las nubes pesadas ya no parecían opresivas, sino adecuadas, un fondo triste para su vida que se desmoronaba. Jim fue al banco, retiró casi todos sus ahorros y dejó poco en la cuenta. Llenó el tanque de su camioneta y agregó gasolina extra. Luego, fue a un cibercafé.
desde donde envió cartas a su madre, los padres de Linda y algunos medios. También canceló las tarjetas conjuntas, declarándolas robadas para que Linda no pudiera usarlas. Cuando salió del café, la lluvia había cesado y el cielo gris comenzaba a aclararse. A las 2:00 p.m. manejaba hacia el este sin rumbo. Tras 7 horas, paró en un motel, donde no logró dormir. Al día siguiente, tras 6 horas más, llegó a Golden Beach, Maryland, un pueblo tranquilo junto al río Patuxent. La calma del lugar le dio algo de alivio. Aparcó cerca de una cafetería llamada Sally's. Al entrar, un tablón con anuncios le llamó la atención. Uno sobresalía: estudio, una habitación, cocina, ducha. Tranquilo. 135 al mes. Solo efectivo. Por primera vez en días, sintió una chispa de esperanza. El anuncio sugería un nuevo comienzo. Arrancó el papel y se acercó al mostrador, donde una mujer mayor con delantal lo esperaba. Su placa decía Sally. «Hola, cariño», saludó con calidez. «¿Qué te sirvo?» Jim le mostró el anuncio. «¿Esto sigue disponible?» Sally no miró el papel. Lo miró a él con atención amable. «¿Buscas dónde quedarte? ¿Y trabajo?» «Ambos, supongo», respondió Jim. Sally sonrió, marcó un número, y tras 2 tonos dijo: «Tengo aquí a alguien que deberías conocer. Parece confiable». «Sí, ven», colgó, se rió suavemente y preguntó: «¿Tienes hambre? Hay tiempo para comer algo». «Claro», dijo Jim. «Sándwich de carne asada, ensalada y té dulce, enseguida», respondió entrando a la cocina. La comida era deliciosa. La carne, la ensalada y hasta la ensalada de col estaban perfectas. Jim tomaba su segundo vaso de té cuando la puerta se abrió y entraron 2 desconocidos. Una mujer asiática delgada y atlética de unos 40 años, y un hombre alto, rudo, de unos 60, con la postura firme de un marín. El hombre guió a la mujer hasta un asiento a la izquierda de Jim y se sentó a su derecha, se quitó las gafas de sol y lo miró fijamente. Jim sonrió. «No sean tímidos, siéntense». El hombre no reaccionó, pero la mujer rompió la tensión con una sonrisa cálida. «Hola, soy May L. Y él es mi esposo Joshua». «Di hola, Joshua». «Hola», murmuró Joshua, sin apartar la vista de Jim. May extendió la mano y Jim la estrechó. «¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde vienes y por qué estás aquí?», preguntó directamente. Jim dudó, pero entregó su licencia de conducir y una explicación breve y vaga. «¿Estás casado?», insistió. «Sí», admitió con pesar. «¿Hijos?». El tono de Jim se volvió duro. «Sí, pero no sé dónde están ni me interesa. No he hecho nada ilegal. Tal vez moralmente dudoso, pero no pienso justificarme. Si no les gusta, me voy». La voz profunda de Joshua interrumpió. «Basta, May». Ella se quedó callada y Jim miró a Joshua, que ahora mostraba una expresión más suave, aunque su presencia seguía imponiendo. «La renta es de 150 al mes, empezando el próximo mes», dijo Joshua. «Es limpio y tranquilo, y el precio no cambia a menos que rompas el acuerdo. ¿Interesado? Te mostramos el lugar y lo sellamos con un apretón de manos». «¿Apretón de manos?». Jim alzó una ceja. «Soy un hombre de palabra», respondió Joshua con firmeza. Después de una pausa, Jim asintió. «Vamos a verlo». Pagó su comida, poco más de $5, y dejó una buena propina para Sally. Ella asintió con aprobación mientras él seguía a los L al exterior. Joshua habló brevemente con 2 agentes del sheriff. Luego acompañó a May hasta un jeep negro. Le susurró algo, cerró la puerta y le indicó a Jim que lo siguiera. Jim notó su sonrisa fugaz antes de que su expresión volviera a la seriedad. Joshua subió al jeep y miró a Jim antes de arrancar. Jim lo siguió, reconociendo las calcomanías del cuerpo de marines y una vieja bandera vietnamita. Después de unos 12 minutos, llegaron a un grupo de bungalows junto al agua. El lugar era tranquilo, muy distinto al caos que Jim había dejado atrás. Se detuvieron frente a una cabaña azul con contraventanas blancas. Jim subió por la rampa mientras los L usaban las escaleras. Joshua abrió la puerta y lo invitó a entrar. El interior era modesto pero acogedor. Jim sintió un rayo de esperanza.
La casa tenía un pasillo angosto, una pequeña cocina y baño, dormitorio con vista al río y una sala cálida. Las contraventanas se abrían a una galería alrededor de la casa. Con una estufa de leña y ventiladores, el lugar era simple pero bien hecho. Aunque ideal para empezar de nuevo, Jim aún dudaba. «Lo tomaré», dijo, mirando a Joshua. Joshua levantó la mano para detenerlo. «No tan rápido. ¿Cómo vas a pagar? ¿Tienes trabajo?» «Todavía no. ¿Qué tienes disponible?», respondió Jim. Joshua lo estudió. Luego miró a May antes de hablar. «¿Qué sabes hacer?» «Soy mecánico de aviones con licencia. Se me da bien la carpintería. Y manejo bien un montacargas», contestó Jim sin cambiar el tono. Joshua asintió, claramente impresionado. «Bien, salario mínimo, en efectivo. Trabajarás en el puerto de Hideaway Marina. Camiseta con logo, vaqueros. A veces, iglesias o fundaciones piden ayuda extra. Pagan en efectivo también. Pero que quede claro, si abusas de la generosidad de alguien, estás fuera. ¿Entendido?» Jim sonrió levemente. «Entendido, jefe». Joshua extendió la mano. «Preséntate en el restaurante del puerto al amanecer. Llega media hora antes si quieres desayuno. Vamos a ver de qué estás hecho. ¿De acuerdo?» «De acuerdo», respondió Jim, dándole la mano. Ese apretón marcó un cambio decisivo en la vida de Jim. En los meses siguientes, se acercó más a los L. Joshua había sido explorador en Vietnam y salvó a May y su familia. Los llevó a Filipinas y luego, gracias a una organización católica, llegaron a EE. Admirado por su fortaleza, Joshua mantuvo contacto con May y años más tarde se reencontraron en Oceanside, California. A pesar del rechazo de su familia, Joshua se convirtió al catolicismo y se casó con ella. Vivieron en Paris Island, donde él ascendió a sargento mayor. Participó en Tormenta del Desierto y otra misión secreta. Tuvieron 4 hijos, todos en el ámbito militar. Su hija, graduada de la naval, se volvió abogada y empezó a salir con un pediatra. Para Jim, vivir con ellos trajo estabilidad. Se adaptó al clima de Maryland y mejoró sus habilidades. Mantuvo su licencia de mecánico de aviones. Trabajó en el puerto por casi 20 horas y fundó un pequeño negocio con un veterano y un exconvicto. Ganaron fama por su trabajo. Con el tiempo, se integró a la familia. Pero las heridas no sanaban del todo. Compartir su historia trajo comprensión, no paz. ¿Cómo alguien puede hacerle eso a sus propios hijos?, dijo May. Luego se corrigió. Perdón, Jim. Eso fue insensible. El rostro de Jim se endureció. Me importan mis hijos, May, pero ni siquiera estoy seguro de que sean míos. Creerlo significaría confiar en ella. May le sonrió con suavidad. Lo entiendo. Lo siento. Joshua, que había guardado silencio, finalmente habló. Estás roto, hijo. No te juzgo. La vida te golpeó fuerte y tomaste el único camino que viste. Pero sigues roto y no has hecho nada para arreglarlo. Aunque su rabia se había calmado con el tiempo, Jim sabía que Joshua tenía razón. 3 años con los L le habían dado algo de paz, pero la amargura seguía allí. Creía estar sanando, pero por dentro seguía atrapado. Eso empezó a cambiar un domingo por la mañana, cuando Jim, al salir del supermercado, vio a una joven luchando en el estacionamiento. 2 hombres la maltrataban mientras ella intentaba entrar a su Toyota Supra. Gritaba, pero nadie más parecía notarlo o preocuparse. Jim dejó sus bolsas en el capó de su camioneta y corrió hacia ellos, abriendo su bastón plegable de defensa. Gritó, atrayendo su atención. Los hombres se giraron, y Jim vio que uno tenía una herramienta en la mano. Actuó por instinto. Golpeó la muñeca del hombre con el bastón, rompiéndosela con un chasquido horrible. La herramienta cayó mientras Jim empujaba al herido contra su cómplice, golpeándolos contra el auto. Uno se encorvó de dolor, agarrándose la muñeca. El otro se quejaba, sujetándose las costillas. La mujer, aún llorando, intentaba abrir la puerta trasera. Entonces Jim vio por qué. Había un niño pequeño en su silla. Sacó su teléfono y llamó a Michael L. Mike, necesito refuerzos. Estacionamiento del supermercado.
posible robo o algo peor. Quédate ahí, vamos para allá, respondió Michael. Jim mantuvo a los hombres en el suelo hasta que llegaron. Cuando Michael y su compañero llegaron con las armas desenfundadas, Jim entregó la herramienta y explicó lo ocurrido. La mujer, que se presentó como Emma Lindell, le dio las gracias entre lágrimas. Ella y su hija estaban asustadas pero a salvo. Por primera vez en años, Jim sintió que había hecho algo importante. Más tarde, Emma lo invitó a almorzar en Sally's. Jim dudó, pero aceptó. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo nuevo: esperanza. Tras guardar las compras en la camioneta, caminaron hacia Sally's. Al entrar al restaurante fresco, Jim sintió algo que no recordaba: esperanza. Sally los vio y les señaló una mesa libre. La alegre anfitriona los saludó con calidez, cosa rara, pues suele reservar para clientes habituales. ¿Ustedes vienen por el descuento de héroe?, bromeó con una sonrisa. Jim parpadeó, confundido, pero Emma rió. «La noticia corre rápido, Sally?» «Mike mencionó lo del incidente por la radio», dijo Sally riendo. «Parece que nuestro buen muchacho ya es famoso». «Bien hecho, Jim. Siempre supe que eras de los buenos». Jim sintió un poco de vergüenza mientras Sally seguía bromeando. La vida en un pueblo pequeño, pensó, tiene su propio tipo de fama. Dos hombres mayores entraron, saludaron a Sally y notaron a Jim y Emma. Uno se quitó la gorra de veterano de Vietnam y se acercó. «Buen trabajo, joven», dijo, dándole la mano. «Da gusto ver a alguien actuar. Escuché que uno llevaba una herramienta». Jim le estrechó la mano, sorprendido por la calidez. El segundo hombre añadió: «Joshua siempre tuvo buen ojo para las personas». Le dio la mano a Jim, saludó con la cabeza a Emma y Linda y se fue al mostrador. Sally sonrió, satisfecha. «Parece que eres el tema del día», dijo. «Este lugar ahora es oficialmente el hogar de nuestro nuevo héroe». Emma rió. «Sally, ¿podemos cenar antes de que se le suba a la cabeza?» Sally recomendó el especial del martes: pollo a la parrilla, papas fritas, espinaca y ensalada. Jim asintió, y Emma pidió macarrones con queso y nuggets de pollo para Linda, quien sonrió levemente y luego volvió a observar a Jim en silencio. Mientras Sally se dirigía a la cocina, Emma miró a Jim. «¿Sabías que Camille y su cuñada querían presentarnos? Creen que necesitas ser rescatado». Jim alzó una ceja. «¿Rescatado? Pensaban que conocerme te ayudaría a sanar», dijo Emma. «No estoy buscando amor. Mi prioridad es mi hija, pero supongo que el destino tenía otros planes». Sonrió y cambió de tema. «Entonces, señor Carlyle, te cuento sobre mí. Tengo 29 años, divorciada desde hace 3. Mi exmarido era abusivo, fue a prisión y murió el año pasado. Mi hermana llevó el caso. Fue uno de sus primeros». Su voz se suavizó al mirar a Linda. «Soy contadora con licencia, especializada en planificación patrimonial e inversiones. Tengo un estudio con mi mejor amiga y una secretaria notaria, y nos va bien». Su voz tembló. «Pero hoy, esos hombres...» Fue aterrador. Rompió en llanto, y las lágrimas cayeron por sus mejillas. Jim se levantó sin pensarlo. Se agachó junto a ella y la abrazó. Le salió natural. Linda también empezó a llorar, y Jim la incluyó en el abrazo. Por primera vez en años, sintió una conexión real. Fue reconfortante y aterrador a la vez. Sally volvió, esta vez sin sonrisa, preocupada. Puso el té y el jugo sobre la mesa sin decir nada. Jim intentó explicar, pero Emma lo interrumpió entre sollozos. «Es que todo me cayó encima». Sally asintió en silencio y se alejó. Jim volvió a su asiento. La sonrisa de Sally regresó y le guiñó un ojo. Jim se acomodó la camisa, tomó un sorbo de té y por fin habló. «Emma, necesito decirte algo. Cuando te presentaste y dijiste tu nombre y el de Linda, me quedé congelado. Son los mismos nombres que mi exesposa y mi hija, solo que al revés». Me descolocó. Emma asintió, animándolo a continuar. Jim respiró hondo y compartió su historia, hablando de la traición, de su partida y de los años de dolor que siguieron. Evitó los detalles más duros, pero no escondió la verdad. «No estoy orgulloso de cómo manejé todo.
admitió. Pero en ese momento no vi otra salida. Hablar de esto ahora se siente como si me quitara un peso de encima. Sé que suena a cliché, pero es verdad. Emma lo escuchó con atención, su expresión cambiando mientras procesaba sus palabras. Finalmente, colocó una mano sobre la suya. Jim, siento mucho todo lo que has vivido, pero necesitas sanar. Yo pasé por algo parecido. No es fácil, pero se puede. Durante la cena hablaron de la vida en Golden Beach. Emma vivía allí desde que arrestaron a su esposo. Linda, su hija, tenía 5 años y creció en el pueblo. Al terminar, Emma le dio la mano a Jim. Gracias otra vez por todo, dijo. El apretón duró más de lo normal, dejando a Jim pensativo. Emma salió con Linda y Jim sonrió al ver que ella le dejó la cuenta. Esta pequeña tramposa, murmuró, divertido. Sally se acercó con el recibo. No lo arruines, cariño, bromeó. Ella vale la pena, vale la espera. Jim pagó y salió del restaurante con una rara sensación de satisfacción, algo parecido a la felicidad. Pasaron las semanas, y Jim veía seguido a Emma. Compartieron salidas con Linda, y él comenzó a sentirse más él mismo. Un jueves se enteró de una parrillada en casa de los L, y decidió tomarse el sábado libre para ir. El viernes fue a trabajar como siempre. Al terminar, se duchó, se vistió y condujo hacia la casa de los L, una cabaña con patio, piscina y asadores. Mai lo recibió con cariño y lo llevó al encuentro familiar. Los niños corrían y todos charlaban animadamente. Allí conoció a May Angelina, o Angie, la hija menor de los L, abogada y ex-marine. Pese a su prestigio, le dio toda su atención. Jim, le dijo, me das buena impresión, y hay alguien interesada en ti. ¿Podemos hablar? ¿Dónde? Preguntó él sorprendido. Ahora, si estás libre, dijo, tomándolo de la mano. Mike y Camille se unieron sonriendo. Lo llevaron a una mesa bajo un árbol y le ofrecieron una cerveza. Vas a necesitar esto, dijo Mike. Pero con calma. Jim dio un sorbo. Angie se inclinó seria. Hace 1 año y medio me asignaron una tarea, empezó. Jim no se sorprendió. Su pasado militar y cercanía con Joshua le daban pistas. Sus sospechas aumentaron cuando vio a Joshua hablando con otros invitados, mirando brevemente a Emma antes de volver al grupo. He estado en contacto con L.W. Stern, continuó Angie. No te preocupes, no dijo nada que no hayas contado ya, pero confirmó tu historia y llenó algunos huecos. Hizo una pausa. Su tono se suavizó. Soy la única que sabe todos los detalles hasta ahora. Ni siquiera mis padres lo saben. En ese momento, su novio, Robert, se acercó y le dio un beso en la cabeza. ¿Todo bien? Preguntó. Sí, cariño. Luego te cuento. Respondió con calidez y lo envió de regreso al grupo con una sonrisa. Volviendo con Jim, dijo: Ahora la verdad. Después de que te fuiste, Linda pensó que te calmarías y volverías. Pero cuando encontró la casa vacía, entró en pánico, creyendo que te habías hecho daño. Llamó al 911. La policía llegó y la encontró histérica. Al entrar, vieron el desastre y la regañaron por hacerlos perder el tiempo. Angie bebió un sorbo de vino, su voz firme. Sus padres llegaron y se enfadaron mucho, tanto con ella por ser imprudente como contigo por desaparecer. Mientras tanto, los mensajes y correos que enviaste se hicieron virales, humillándola. Ella tardó en pedir el divorcio, se gastó el dinero que dejaste y se ahogó en deudas. Pasaron casi 2 años antes de que se finalizara el divorcio. Estás legalmente libre desde hace 6 meses. Jim se quedó en silencio, procesando todo. Angie continuó. Linda vendió la casa, perdió su trabajo, empezó a beber mucho y se rodeó de malas compañías. Sus padres se quedaron con los niños. Tu madre los ve con regularidad, pero Linda casi no. La semana pasada entró a rehabilitación. Sus padres están agotados. La salud de su madre va mal y su padre está al límite. El ambiente se volvió pesado cuando Joshua y Mai se unieron al grupo. Joshua habló con firmeza. Hijo, ahora todos saben. Tu familia, la de ella, Mai y yo. Aún no sabemos todo, pero es hora de dejar de evitarlo.
Esto ya no se trata solo de ti. Hay otras personas que se preocupan. Jim exhaló profundamente, sintiendo el peso de sus decisiones. El camino por delante parecía duro, pero por primera vez sentía que no tendría que recorrerlo solo. Emma apareció cerca, y Jim no pudo evitar preguntarse cuánto tiempo duraría su frágil paz. Su vida, que había reconstruido con tanto esfuerzo, ahora se sentía inestable. ¿Cómo no me han encontrado aún?, pensó. Ya registré de nuevo mi camioneta, saqué nueva licencia, incluso pagué impuestos. No es que me esté escondiendo. Mike se removió incómodo. Bueno, tal vez yo ayudé con eso, confesó sonrojado. Cuando actualizaste tu registro y licencia, moví algunos hilos en el DMV. Tus papeles se perdieron y nadie los revisó. Miró al suelo, avergonzado. Angie suspiró. LW presentó tus impuestos los 2 primeros años, así que le debes eso. El año pasado lo hiciste tú, y todo salió bien. La verdad es que nadie te está buscando, excepto tu mamá. Ella está preocupada y enojada. Enojada con todos y todo, menos consigo misma. No acepta su parte de culpa. Lo siento, Jim, pero es la verdad. Emma se acercó, apoyando su mano en el hombro de Jim. Sus ojos grises se encontraron con los de él, y Jim logró esbozar una pequeña sonrisa. Una oleada de emociones lo recorrió. No era miedo, sino la certeza de que era libre y de que estaba rodeado de personas que lo querían. He madurado, pensó. Es hora de dejar de huir. La voz firme de Joshua interrumpió sus pensamientos. Hijo, ya no es tiempo de correr. Jim asintió. Tiene razón, señor. No más huir. Es momento de seguir adelante. Se volvió hacia Emma. ¿Crees que alguien pueda cuidar a Linda mientras damos un paseo? Emma miró al grupo. Camille se levantó de inmediato. Yo la cuido. Tómense su tiempo. Emma sonrió agradecida y luego tomó la mano de Jim para guiarlo. Mai lo abrazó brevemente antes de sentarse con sus padres para contarles la conversación. Emma y Jim siguieron un sendero que se alejaba de la casa, rodeado por el bosque. 15 minutos después, llegaron a un tronco caído junto al río, un lugar tranquilo para sentarse y hablar. Emma alisó su vestido y se sentó con gracia, haciendo un gesto a Jim para que se uniera. Vamos, dijo, dando palmaditas al tronco. Jim dudó, pero se sentó a su lado, mirando a su alrededor con nerviosismo. Emma se recostó, cerró los ojos y sonrió en paz. Su calma lo inquietaba. Parecía que ya sabía cómo terminaría todo, como si este momento estuviera planeado. Finalmente, Jim organizó sus pensamientos. Emma, necesitas saberlo todo, empezó. Tengo que contarte toda mi historia. Emma abrió los ojos y lo miró fijamente. Te escucho. Jim contó los detalles dolorosos de su pasado, la traición, las decisiones que tomó y cómo pasó los últimos 3 años a la deriva. Habló de la vergüenza, de la pérdida, de cómo evitaba mirarse al espejo y de lo perdido que se sentía. Compartió lo que Angie le había dicho antes y admitió que su primer encuentro con Emma había empezado a devolverle la vida. Al terminar, se sintió expuesto, esperando la reacción de Emma. Pero en lugar de reproche, Emma sonrió divertida y se rió. ¿Me estás diciendo que eres un tipo honorable? Porque así has sido desde que te conocí. Jim, sorprendido, tomó sus manos. Quiero pedirle a Angie que contacte a LW para intentar obtener la custodia. Linda está en rehabilitación y sin trabajo. Sus padres cuidan a los niños, pero quizás pueda traerlos conmigo. ¿Y también estás pensando en construir una casa para todos?, preguntó Emma asombrada. ¿Y sientes algo por mí? Sí, me importas tú y Linda. Siento que puedes ser parte de esta nueva familia. ¿Entonces me amas? ¿O podrías hacerlo? Creo que es posible, respondió Jim. La besó, suave y sincero, como una promesa. Eres mío, dijo Emma sonriendo, y yo soy tuya. Con seguridad, añadió. Conozco a un arquitecto. Podemos empezar el diseño, y Angie hablará con LW. No te preocupes por lo legal. Jim asintió, abrumado pero con esperanza. La abrazó y sus risas se mezclaron con el viento entre las hojas.
45 minutos después, regresaron a la fiesta, sacudiéndose las hojas y la hierba. Las mejillas de Emma estaban sonrojadas, y la sonrisa de Jim era la más grande que había mostrado en años. Durante los días siguientes, los planes empezaron a tomar forma. Angie contactó a LW para iniciar el caso de custodia. Jim habló con Joshua sobre comprar terreno y diseñar una casa con espacio para sus hijos y una habitación para su madre. Incluso ofreció su casa actual a los padres de Linda, si querían quedarse cerca. Por primera vez en años, Jim sentía que su vida tenía dirección. Con Emma a su lado, estaba listo para enfrentar el futuro. Emma acompañó a Jim a reunirse con el arquitecto, donde discutieron los planes. El arquitecto dio sugerencias útiles y estimaciones que sorprendieron a Jim por lo accesibles. El lunes siguiente, Jim solicitó un préstamo para la construcción, mientras Angie contactaba a LW y a un asociado para trazar la estrategia legal. LW le dijo que probablemente tendría que regresar a Illinois para el juicio. Con casi 4 semanas de vacaciones acumuladas, Joshua le aseguró: «Tómate el tiempo que necesites. La familia es primero». Mientras tanto, Angie elaboró un plan legal junto con LW por videollamadas y correos. La relación entre Jim y Emma siguió creciendo, aunque Jim todavía era cauteloso. En cambio, la pequeña Linda, de 5 años, no mostraba límites. Se aferraba a su mano, reía más libremente y exigía abrazos y besos de buenas noches. Un día, incluso le preguntó: «¿Cuándo te vas a casar con mi mamá? Ya estoy grande y necesito un papá». Jim no pudo evitar reírse por lo directa que fue. Cuando comenzó el juicio, fue más fácil de lo que Jim temía. Aunque algunas de sus decisiones generaban dudas morales, no eran ilegales. Los padres de Linda apoyaban su plan, y Jim les ofreció vivir con él y los niños. Angie y LW dieron la noticia, explicando que Jim pensaba que ellos no querrían hablarle directamente. Para sorpresa de Jim, sus ex-suegros estaban deseando reconciliarse. Mostraron arrepentimiento y apoyo. Mientras tanto, la vida de Jim seguía mejorando. Su pequeña empresa de construcción prosperaba y su casa se construía rápido. En pocas semanas ya tenía cimientos, pisos y techo. Al segundo mes, la casa estaba terminada. Emma, Linda, Mai, Angie, Camille e incluso Sally ayudaron a decorarla, convirtiéndola en un verdadero hogar. Cuando Jim recibió la fecha del juicio, Linda acababa de terminar su rehabilitación y luchaba por reconstruir su vida. LW empezó a vender su casa para evitar la ejecución hipotecaria. Jim preparó su camioneta, se despidió con cariño de Emma y su nueva familia y condujo a Cícero. Angie prometió acompañarlo para el juicio. Volver a su ciudad natal fue surrealista. Su antigua casa estaba en mal estado: pasto crecido, puerta del garaje abollada y ventanas tapiadas. La ignoró y fue directo al apartamento de su madre. Ella lo recibió con lágrimas y lo abrazó con fuerza. «Lo siento, mamá», susurró Jim. Su sonrisa radiante le quitó el peso de la culpa. Lo hizo entrar, llevó sus bolsas al cuarto de invitados y volvió con café. «LW vendrá pronto», dijo. «Por ahora, solo quiero mirarte». 2 horas después, LW llegó con Penny Wilson. Tras las presentaciones, hablaron del caso. Angie llegaría el viernes, y el juicio sería el lunes. LW describió al juez como estricto pero justo, y recalcó la importancia de tener un argumento sólido. «No tolera la traición», advirtió, «pero tampoco aprueba que los padres abandonen a su familia». El viernes, Jim recogió a Angie en el aeropuerto. Ella lo saludó con calidez y trajo el ánimo que él necesitaba. Durante el camino de regreso, le contó los avances, con el apoyo de su prometido, Robert Taylor. Al día siguiente, el equipo legal se reunió para cerrar la estrategia. La investigación de Angie dio confianza, aunque Jim sentía que le ocultaban algo. «Solo son los nervios», dijo LW. «Todo está bien». El lunes por la mañana estaba fresco y despejado. Jim llegó al tribunal. LW, Angie y Penny lo esperaban frente a la sala 319. Mientras se saludaban, se abrieron las puertas del ascensor, y Linda apareció con sus abogados. Dee y Jane iban con ella.
El rostro antes hermoso de Linda estaba pálido y demacrado, sus rasgos marcados por el tiempo y el sufrimiento. Vio a Jim, pero sus acompañantes la sujetaron. Angie susurró: «Se ve mal». Jim respondió con frialdad: «Lástima, ¿eh?». Minutos después, el ascensor se abrió de nuevo. Era la madre de Jim con los padres de Linda. Su madre lo abrazó fuerte. La madre de Linda lo abrazó también, con calidez inesperada. Luego, el padre de Linda le dio la mano. Jim dudó, pero la estrechó y soltó. «Linda acaba de entrar». El padre de Linda sonrió. «Estamos aquí por ti, hijo. Ella tuvo su oportunidad. Ahora es tu turno. Solo sé respetuoso». Emocionado, Jim abrazó al hombre con fuerza. «Gracias, papá». Juntos entraron a la sala. Jim se sentó en la mesa del demandante. Detrás de él, su madre y sus ex-suegros. Otros pocos espectadores, incluyendo 2 periodistas aburridos, estaban en las gradas. Linda y su equipo legal se sentaron al otro lado, lanzando miradas ocasionales. A las 9:05, el alguacil llamó al orden. «Todos en pie para el Honorable Thomas Kincaid, juez de familia. El tribunal está en sesión. Caso 213, James R. Carlyle contra Linda Kramer, por la custodia de 2 menores, Emma Louise Carlyle, de 12 años, y Thomas James Carlyle, de 9. También se tratarán temas de manutención. Pueden sentarse». El juez se sentó, golpeó el mazo una vez y habló. «¿Están presentes todas las partes interesadas?». El abogado de Linda se puso de pie. «Linda Kramer, demandada, su señoría. John Schultz, representante de la señora Kramer. Louis W. Stearns, por el demandante James Carlyle, su señoría», respondió L.W. con firmeza. El juez miró sus notas. «Parece ser un caso de custodia de menores y permiso para mudarse fuera del estado. Señora Kramer, ¿es correcto?». Linda se puso de pie. «Sí, su señoría. Mi exesposo cree que soy una madre no apta y quiere llevarse a mis hijos». El juez frunció el ceño. «¿Y ustedes están divorciados, correcto?». «Sí, su señoría», confirmó Linda. «¿Puedo preguntar por qué se divorciaron?». Jim se tensó, listo para responder, pero L.W. le puso la mano en el brazo. «Todavía no», susurró. La voz de Linda temblaba cuando comenzó. «Habíamos salido a bailar a Morrison's. Fue un mes difícil, y queríamos celebrar. Jim y yo discutimos, y él...». «¡Objeción!», interrumpió L.W. con firmeza, levantándose de su asiento. El juez frunció el ceño. «¿En qué se basa?». «La declaración de la señora Kramer es engañosa, su señoría», respondió L.W. con tono neutral. Schultz se levantó, a la defensiva. «Su señoría, esto es innecesario. Estos detalles no tienen relevancia para el caso». El juez pensó un momento. «Objeción aceptada. Sin embargo, la señora Kramer aún no ha prestado juramento, así que avanzaremos con cuidado. Señora Kramer, vayamos a los hechos. ¿Qué pasó realmente esa noche?». Linda dudó. Su rostro pálido mostraba su angustia. «Yo... no puedo», tartamudeó. «No es lo que usted piensa». Schultz se levantó de nuevo rápidamente. «Su señoría, me opongo a cualquier insinuación sobre la vida personal de mi cliente. Estas acusaciones no son relevantes». L.W. sonrió, seguro. Angie le lanzó una mirada cómplice. El juez alzó una ceja. «Señora Kramer, ¿hay acusaciones de mala conducta aquí? Por favor, aclare». Linda se hundió más en su asiento, temblando visiblemente. El juez miró a L.W. «¿Puede el señor Carlyle aclarar esto?». L.W. asintió. Jim se levantó con voz firme. «Júreme, su señoría. Lo explicaré». «Objeción, su señoría», gritó Schultz, claramente frustrado. «Esto es una versión unilateral y debe excluirse». «Objeción denegada», dictó el juez con firmeza. «Alguacil, jure al testigo». El alguacil se acercó a Jim con una Biblia. «Coloque su mano izquierda sobre la Biblia y levante la derecha», dijo. «¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?». «Lo juro», respondió Jim con firmeza. «Diga su nombre y dirección para el acta», continuó el alguacil.
James Carlyle, respondió Jim. Hideaway Marina, Golden Beach, Maryland. El juez asintió. Proceda, señor Carlyle. ¿Qué pasó esa noche? Jim respiró profundo y relató los hechos con detalle. Desde que salieron de la casa, hasta que Linda desapareció tras decir que iría al baño. Describió cómo se fue sin explicación y pasó la noche con otro hombre. No dijo una palabra, no explicó nada. Solo se fue, concluyó, mirando directo a Linda. Así que yo hice lo mismo, al menos dejé una nota. La sala quedó en silencio, excepto por los sollozos de Linda. De repente, ella estalló. Nos abandonaste a mí y a los niños, cobarde. La respuesta de Jim fue calma pero dura. Igual que tú me abandonaste a mí. El juez golpeó su mazo 2 veces. Orden, un estallido más y tomaré medidas. Volviéndose hacia Linda, preguntó: ¿Es correcta la versión del señor Carlyle? Las lágrimas corrían por el rostro de Linda mientras dudaba. La verdad claramente la aplastaba. Sí, su señoría, susurró. Todo lo que dijo es verdad. Yo arruiné todo. El juez miró de nuevo a Jim. Aunque comprendo su situación, dejar a su familia por casi 4 años es un asunto serio. Jim abrió la boca para responder, pero Angie se levantó y lo hizo sentarse. Su señoría, ¿puedo dirigirme al tribunal? ¿Y usted es? Preguntó el juez. Maya Angelina L., abogada del señor Carlyle en Maryland, respondió Angie. Hay personas aquí que pueden dar contexto adicional. El juez asintió, y Joshua L. se levantó. Su señoría, conozco a Jim desde hace 4 años. Cuando llegó, estaba destrozado, pero se reconstruyó. Ha demostrado integridad y carácter. Uno por uno, otros hablaron en favor de Jim. La familia de Joshua, Sally del restaurante, y finalmente, Emma Lindell. Emma relató cómo Jim la había salvado a ella y a su hija durante un intento de robo. Este caso es parte de su proceso de sanación, concluyó. Yo lo amo, su señoría. Linda murmuró algo con rabia, lo que provocó otro golpe del mazo. El juez ordenó un receso y fijó la reanudación para las 2 p.m. Al salir de la sala, Jim se volvió hacia Emma y le habló en voz baja. ¿Entonces me amas? Emma se sonrojó. Sí, y ahora lo sabes. Jim sonrió. Bien, porque yo también te amo. Jim tomó sus manos y la besó con ternura. Al volverse hacia el grupo, fueron recibidos con sonrisas, risas y algunas miradas tímidas de familiares y amigos. Juntos, caminaron hacia una parrilla cercana para almorzar. El ambiente en la mesa era alegre. El equipo legal de Jim estaba animado, especialmente Angie, que disfrutaba del éxito de haber reunido tanto apoyo. LW se inclinó hacia ella y dijo: Si algún día te cansas de Maryland, llámame. Me encantaría tenerte en mi firma. A la 1:45 regresaron al tribunal y encontraron caos en el lado de la defensa. Linda no estaba. Su equipo legal se apresuró a explicar su desaparición, presentando documentos firmados y notarizados donde Linda aceptaba todas las declaraciones de Jim y renunciaba a sus derechos parentales. Jim se quedó en silencio, impactado, mientras LW y Angie le explicaban. ¿Qué significa esto legalmente?, preguntó Jim. LW respondió. Significa que ganaste, hijo. Ella renunció a todo. Ya estaban divorciados. Esto era solo el resto. Angie puso una mano tranquilizadora en su hombro. Se acabó, Jim. Avanza. Ya no hay nada que te detenga. De verdad se acabó, murmuró Jim, tratando de asimilar la realidad. ¿Pero a qué precio? Su siguiente paso era recoger a sus hijos de la escuela. Ellos no sabían nada aún, pero sus vidas estaban a punto de cambiar. 2 reporteros rondaban cerca, pero LW los interceptó prometiendo una declaración más tarde. Eso los mantendrá ocupados 1 o 2 días, se rió. Ojalá pase algo más interesante. Cuando Jim llegó a la escuela con Emma y los padres de Linda, los niños salieron del edificio charlando y riendo. Al ver a sus abuelos, corrieron hacia ellos, pero se detuvieron al ver a Jim. La duda duró solo un momento antes de que gritaran emocionados: ¡Papá! ¡Papá! Y corrieron a abrazarlo. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no llamaste?
¿Dónde está mamá? Jim los abrazó con fuerza, lleno de emoción. Emma se quedó a cierta distancia, observando en silencio. Después de un momento, Jim la presentó. Niños, ella es la señora Lindell. Es una buena amiga mía. Los niños la miraron con curiosidad, y luego Jim propuso. ¿Qué tal si vamos a casa de los abuelos a almorzar? Allí podrán conocer a otros amigos míos. Aceptaron con entusiasmo y subieron al coche de los abuelos. En la casa, se unieron a una reunión animada en el patio. Después del almuerzo, Jim pidió a todos reunirse para hablar de algo importante. Respiró hondo y comenzó. Niños, su mamá se ha ido. No sé dónde está, pero intentaremos encontrarla. Por ahora, no está. Su hija frunció el ceño, pero no se sorprendió. Quedó claro que las ausencias de Linda eran frecuentes. Jim continuó. Fui a la corte por la custodia, y sus abuelos me apoyaron. Gané. Ahora ustedes tienen una decisión. Pueden vivir conmigo o quedarse aquí con sus abuelos. Su hija habló primero. Ella te engañó, ¿verdad, papá? Eran hombres diferentes todo el tiempo. Fue asqueroso, añadió Tommy sin rodeos. Mark fue el peor. El pesado silencio se rompió solo cuando Emma se acercó a Jim y le apretó la mano. Tommy la miró y preguntó, ¿ella es tu amiga? Jim dudó, con las mejillas enrojecidas. Sí, lo es. Emma tropezó un poco, chocando contra él, lo que hizo reír a la pequeña Emma. Oh, sí, definitivamente es su amiga, bromeó, divertida. La conversación se volvió más ligera cuando la pequeña Emma se presentó. Me llamo Emma también. Emma Line, respondió la Emma mayor con una sonrisa. Pero mis amigos me dicen Emma. Me gusta, dijo la pequeña Emma. Mi nombre real es Emily, pero todos me dicen Emma. La interacción trajo un momento muy necesario de alivio. Tommy, observando con atención, se volvió hacia Jim. Ella es adecuada, papá. ¿Qué opinas? Jim sonrió, sorprendido por la madurez de su hijo. Yo también lo creo. Durante los 2 días siguientes, Jim compartió sus planes con la familia. Propuso que todos se mudaran a Maryland, vendiendo sus casas actuales para comenzar de nuevo. Los niños estaban emocionados, especialmente al saber que sus abuelos los acompañarían. Sorprendentemente, los abuelos aceptaron, creyendo que un nuevo entorno sería bueno para todos. Los preparativos comenzaron rápido. La ausencia continua de Linda facilitó la logística, aunque las emociones estaban a flor de piel. La madre de Jim organizó una venta de garaje y donó cosas a caridad, mientras los padres de Linda empacaban y ponían su casa en venta. Con todo el papeleo listo, partió la caravana. El suegro de Jim condujo con los niños, y Jim y su madre viajaron en el camión de mudanza. Después de 3 días de viaje, llegaron a Golden Beach. Los niños exploraron su nuevo hogar, emocionados por elegir habitaciones, mientras los abuelos admiraban su casa cercana. Mai y Camille los recibieron con calidez, entregaron las llaves y dieron un recorrido. Cuando todos se instalaron, Jim regresó a casa y encontró a Emma conversando con los niños. Su hija lo saludó con una mirada juguetona. Entonces, ¿tendré una hermana además de una nueva mamá? Jim parpadeó, sorprendido. ¿Tal vez? ¿Olvidé mencionar eso? Ella rió y lo abrazó. Gracias, papá. Tommy añadió. Ahora lo entiendo. Ya veo por qué necesitábamos tantas habitaciones. A mediados de agosto, Jim y Emma se casaron en una ceremonia pequeña. Su luna de miel en Nueva Orleans fue simple y dulce, llena de momentos tranquilos y buena comida. Regresaron a Golden Beach, listos para comenzar su nueva vida. Linda seguía desaparecida, pero la vida de Jim avanzaba con el amor y apoyo de su nueva familia. Jim había reconstruido la vida que creía perdida. ¿Era feliz? Sí. ¿Había tomado las decisiones correctas? Tal vez, pero estaba agradecido, y para Jim eso era suficiente.